Buenas tardes, mis amados hermanos y amigos que nos están siguiendo a esta hora a través de las distintas plataformas. Es un gusto estar con ustedes en sus hogares en este tiempo. Hemos querido hacer una reflexión que surge un poco en este medio tan particular que hemos estado viviendo a nivel mundial, eh, con esta contingencia, ¿no?, que nos alcanzó de la epidemia, donde nuestros templos se tuvieron que cerrar y nos tuvimos que enfrentar a la realidad de volver a ser iglesia en casa. Frente a eso nos planteamos el rol de la iglesia, el rol de la familia, en la educación de los hijos, en la educación de los creyentes, y cómo nosotros podemos desde nuestro hogar, siendo maestros, siendo padres, siendo familia, transmitir la fe a las nuevas generaciones. Esa ha sido nuestra reflexión. Yo creo que no solo la nuestra, ha sido la reflexión de muchos de ustedes en sus hogares, en las iglesias, y por eso hemos querido apartar este tiempo para colaborar con ustedes a través de distintas reflexiones que abordan esta temática, de los desafíos que nos presenta esta actualidad, los desafíos que nos presenta a la iglesia, los desafíos que nos presenta a la familia, para transmitir la fe en estos tiempos tan particulares que nos toca vivir y los que vendrán. Así que muchas gracias por estarnos acompañando. Esta tarde tenemos a 4 amigos, 4 expositores que estarán con nosotros. Están ubicados en distintas partes del país. Yo estoy aquí en Temuco con una lluvia copiosa, muy abundante, pero tenemos amigos allá por el sur, más al sur en Frutillar, ¿cierto? Tenemos otro allá en el norte, uno que está abrazando la cordillera al lado de Pucón, y una hermana querida extranjera, ¿cierto?, allá por Colombia, que nos decía que hoy día no hace calor, también llueve en Colombia. Así que yo los voy a presentar para que ustedes puedan saludar a quienes nos están siguiendo hoy día desde sus casas. Muy bien, tenemos al pastor Samuel Flores, él es pastor de la Alianza Cristiana y Misionera en Pucón. Él también es parte del Consejo de Educación Cristiana de nuestra iglesia, así que le damos la oportunidad para que pueda saludar a nuestros amigos allá en casa. Ok, muy buenas tardes. Desde la ciudad más linda de Chile, Pucón, les saludo. Muy contento de estar acá con ustedes también. En este desafío, bien dijo Daniel, nunca había orado tanto en este desafío en el que tenemos de compartir en este tiempo. Bueno, Dios le bendiga y esperamos ser de bendición, nada más que eso, ser de bendición para ustedes. Gracias, Pastor Samuel. También desde Frutillar, que está escapado allá, ¿cierto? Por huyendo de la pandemia de Santiago, el Pastor Francisco Retamal. Él es conferencista en temas de familia y educación cristiana ya hace muchos años y nos acompaña esta tarde. Pastor Francisco. Un gusto de saludarles y un privilegio estar con ustedes desde la ciudad más linda de Chile. No sé cuál es la más linda, pero desde este paraje maravilloso que Dios nos ha dado, y muy contentos de participar en este evento que para mi gusto es clave en el desarrollo de la iglesia. El poder capacitarnos y entrenarnos es algo que tenemos que estar haciendo constantemente. Así que muy feliz y agradecido por darme la posibilidad de compartir con ustedes. Gracias, Pastor Francisco. Desde el norte, por allá por Coquimbo, invitamos al pastor Daniel Bontes, también es pastor de la Alianza de Coquimbo y un apasionado por la educación, y está también con nosotros. Pastor Daniel. ¿Qué tal, pastora Vilma? ¿Qué tal, hermanos? A todos los que están participando de esta conferencia, les envío un saludo afectuoso, un abrazo virtual a la distancia. Y bueno, aquí estamos, yo diría las 4 ciudades más lindas de Chile. Y en mi caso, Coquimbo, la puerta de entrada al norte, desde acá, ¿no es cierto?, aprovechando esta invitación, que es un privilegio en realidad de poder compartir. Y bueno, y la observación del pastor Samuel de que hemos orado tanto es porque tenemos el desafío de exponer el tema, ¿no es cierto?, en un tiempo muy breve. Así que ahí está lo complejo y el desafío para nosotros, pero vamos a intentarlo.
Bueno, que Dios les bendiga, hermanos queridos, que sea un tiempo edificante y desafiante también para todos nosotros. Gracias, Pastor Daniel. Y una venezolana que está, cierto, ya en Colombia hace algunos años, nuestra hermana Sabdi Amaya. Ella era directora de programas de Aguana Latinoamérica, así que te damos la oportunidad que nos saludes también, Sabdi. Bueno, un saludo especial para todos los que ya se han conectado. Y ya que todos están desde la ciudad más linda de Chile, yo estoy de la ciudad más linda de América Latina, desde Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Así que de verdad que es un gran privilegio compartir con ustedes en la noche de hoy. Y bien decía el pastor Francisco, es un reto para la iglesia cristiana equiparse y capacitarse constantemente para poder hacer la obra del Señor de manera efectiva. Así que muchas gracias por tomar este tiempo para compartir. Gracias, gracias hermana Sabdi, gracias por acompañarnos, por darte este tiempo para estar con nosotros acá en Chile. Quiero leer un pasaje de la Escritura antes que comencemos con las exposiciones de nuestros hermanos. Allí en el libro de Deuteronomio 31 dice lo siguiente, en la Nueva Traducción Viviente estoy leyendo, dice, convoquen a todos, a hombres, mujeres, niños y a los extranjeros que viven en sus ciudades, para que oigan lo que dice el libro de la instrucción y aprendan a temer al Señor su Dios y a obedecer cuidadosamente todas las condiciones de estas instrucciones. Háganlo para que sus hijos, quienes no saben nada de estas instrucciones, las oigan y aprendan a temer al Señor su Dios, ¿no? La importancia de las Escrituras y la educación. Las Escrituras y la educación han ido de la mano durante muchos años, durante mucho tiempo. Quiero leer, antes de que comencemos, una parte de un escrito del maestro Darrell Miller, que habla acerca justamente de la educación. Solo quiero rescatar algo aquí acerca de esto. Dice, la concepción cristiana bíblica de la educación procura instruir a los niños, los jóvenes y los adultos para maximizar el potencial y los recursos de la creación que Dios nos ha mandado administrar. Al enseñar a niños y alumnos a obedecer las leyes y la verdad de Dios, educaremos personas que en sus años adultos ayudarán a redimir, renovar y transformar aspectos de la sociedad. Esta es la gran contribución que los educadores cristianos, pueden hacer en sus escuelas y sociedades. Ocuparse en el reino, en el ramo de la educación, ha sido siempre un objetivo crucial del cristianismo a lo largo de la historia. Así que queremos comenzar justamente hablando un poco de una mirada, ¿cierto?, bíblica, histórica, de lo que ha sido la familia y la iglesia, trabajando juntos en la transmisión de la fe, y le vamos a dar la oportunidad al pastor Samuel Flores para que desarrolle este tema. Adelante, pastor Samuel. Muy bien, una vez más reiterar el saludo y toda la disposición para que sea un tiempo de bendición. Dentro de lo complejo que es, poder condensar, poder reducir los aspectos importantes de este tema en 10 minutos. Decíamos delantito que a los 10 minutos el pastor recién está en la introducción de la prédica, así que yo espero para todos los que nos están escuchando que sean comprensibles lo que nos cuesta a los pastores, el reducir a veces temáticas profundas, así que misericordia. ¿Ya? Muy bien, vamos a aprovechar el tiempo antes de que nos siga avanzando. Hay varias cositas que quiero compartir y voy a hacer uso también de un PowerPoint que nos permita ir entrando en materia. Hay cosas que quiero ir aclarando. Una de ellas, por ejemplo, es que lo que quiero ir compartiendo, creo que en el fondo no es nada nuevo. Creo que hay muchas cuestiones que están en el conocimiento, están en la retina, están en el saber.
Ya, así que aquí, por lo menos desde mi parte, no vengo en el plano de traer algo nuevo, no, para nada. Pero, por otro lado, sí hay cositas que surgen desde lo personal, y eso sí que también quiero ir compartiendo. Tengo muy claro que el conocimiento y el saber se construye desde lo colectivo. Así que aquí el que le habla está para aprender también de ustedes. Así que permítanme, por favor, compartir pantalla. Ahí tenemos, a ver si podemos, la presentación. Ya, me parece que ahí está. Ahí está, ¿cierto? ¿Se ve bien? Muy bien. Familia e iglesia trabajando juntos en la transmisión de la fe. Esa es la temática que vamos a abordar rápidamente. Yo les decía en tópicos muy generales, vamos a tratar de condensar. Muy bien. Quiero invitarles a un pequeño, una mirada transversal desde la Escritura, en dos pasajes que a mí me parecen que son los pasajes íconos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Deuteronomio 6, que está en el contexto de la Shemá, ¿cierto? Y segunda de Timoteo capítulo 1, verso 5. Deuteronomio 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿cierto? Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto está en el contexto de la Shemá, de los mandamientos de Dios cuando le habla a Israel. Y estamos acá con Timoteo, a ver si... ahí está. Dice, trayendo a la memoria, dice, la fe no fingida, ahí sí, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Muy bien, esos dos textos son, yo diría, los textos íconos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo que nos permite poder tener una mirada un poquito amplia acerca de la importancia que tiene la familia tanto en la enseñanza como en la transmisión de la fe, ya hacia las nuevas generaciones. Ambos textos creo que tenemos bastante como para comentar y profundizar. Simplemente he querido leerlos y compartirlos visualmente, pero me llaman la atención un par de cositas que quiero dar rápidamente. Yo les decía que estos dos textos nos hablan acerca de la importancia de la enseñanza y la transmisión de la fe hacia las nuevas generaciones en un contexto de familia. ¿Ya? Hay una diferencia que también quiero ir como destacando en ambos textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Aunque ambos están en un contexto de familia, el texto de Deuteronomio me parece que tiene a la figura paterna como un rol relevante en la enseñanza y en la transmisión de la fe. Cuando uno lee todo lo que es Deuteronomio 6, las llamadas, ¿cierto? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, en fin. El rol del padre aparece aquí muy relevante. Pero lo que encontramos en 2 Timoteo capítulo 1, verso 5, creo que también debe llamarnos la atención. Porque aquí no está el papá de Timoteo, está ausente el padre de Timoteo. Timoteo llega a recepcionar la verdad, cierto, el Evangelio, gracias a toda esta influencia en cadena que primero fue su abuela Loida que la transmite a su madre Eunice y la mamá de Timoteo a él. Aquí vemos claramente la ausencia del padre. Ahora, a mí me vienen un par de preguntas. ¿Qué pasaba con el padre de Timoteo? Sabemos por ahí que él era griego, pero ¿qué más sabemos de él? Nada, muy poco. ¿Se crió Timoteo en un contexto de una familia bien constituida? No lo sabemos. Pero sí lo podemos decir absolutamente que Timoteo recibe la fe a través de la influencia de la abuela a su madre y de su madre hacia él.
Avanzando un poquito ahora, yo quiero compartirle acerca de por qué la fe es importante. Y hay una frase, yo les decía, esto no es mío, para nada, la encontré y me pareció que es muy clara, muy fuerte también. ¿Por qué la fe es importante y por qué el transmitir la fe a las nuevas generaciones? La relevancia de la fe tiene que ver con que por medio de ella, es decir, por medio de la fe, debiéramos juzgar todas las cuestiones de la vida. Por eso la fe es relevante, porque es por medio de ella en que el creyente debe juzgar todas las cuestiones de la vida, ¿ya? Y encontré esta definición y la quise compartir para destacar la relevancia que tiene la fe. Porque como vamos a ver un poquito más adelante, lo que debe ir determinando nuestra mirada, nuestra cosmovisión de la vida, del mundo y de todo lo que nos rodea, es la fe. Y estamos en tiempos tremendamente complejos, donde creo que la influencia de la cultura está determinando muchas de nuestras miradas. Entonces, ¿por qué la fe es relevante? ¿Por qué la fe es importante? Es porque por medio de ella debieran juzgarse todas las cuestiones de la vida. Estamos hablando en un contexto del creyente, ¿cierto? En un diálogo que teníamos con los expositores, enriqueciendo un poco la temática, concluíamos un poquito y hoy me doy cuenta que también lo que hoy voy a compartir es algo que la mayoría de los pastores ya hemos concluido. Estamos en un tiempo de cambios de paradigma. Hay otra frase que no es mía, lo destaco, es una frase de mi presidente de distrito. Él dice hace un tiempo atrás: estamos en una nueva realidad. Y esta nueva realidad sabemos que fue causada por este microscópico virus tan pequeño que pastoralmente nos hizo entrar en procesos de reflexión, de cambios, de giros, en cómo hacer iglesia en un contexto de pandemia, en un contexto donde la iglesia no tiene la libertad de congregarse, donde la iglesia está encerrada en las casas. Hablamos de la iglesia como las personas, ¿cierto? Como el grupo de creyentes. Y es en ese contexto donde me parece que fuimos tremendamente desafiados los pastores a cómo hacemos iglesia en este contexto. Y ahí, en el diálogo con muchos pastores, creo que hay dos cosas que fui recogiendo que tienen que ver con estos cambios de paradigma. Primero, hablamos de una formación discipular o transmisión de la fe centrada en la iglesia, en el edificio, ¿cierto? A esta nueva realidad que tiene que ver con la transmisión de la fe o la enseñanza bíblica, en donde la familia es el eje relevante. La familia hoy cobró un rol determinante en la enseñanza, en el discipulado, en la transmisión de la fe. Puedo decir, no solo desde mi caso, sino desde el caso de muchos pastores, donde los pastores trabajaron, hicieron el material, lo transmitieron a los padres, a los líderes en las casas, en fin, y ellos a los hijos. Y ahí se produce este cambio de paradigma. Yo creo que tiene que ver con que hoy la formación discipular o la transmisión de la fe no está en los edificios, sino que tiene como eje central o fundamental a la familia. Otro elemento a considerar dentro de este cambio de paradigma tiene que ver con lo siguiente: de un discipulado centrado en el conocimiento académico o en la información, a un discipulado que tiene como desafío enseñar a pensar bíblicamente. Mire, me parece que esos son los dos grandes cambios que estamos enfrentando en esta nueva realidad. En la premura del tiempo, mire, quiero ya dejar un par de reflexiones finales o preguntas también para ir cerrando.
¿Qué es lo decisivo en la transmisión de la fe? Porque cuando hablamos de la fe, ¿de qué hablamos? ¿Cómo entendemos el concepto fe en el ámbito de lo que estamos desarrollando hoy día? Aquí me parece que la fe tiene que ver con el conjunto de convicciones y de creencias que se sustentan en la verdad bíblica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo decisivo en la transmisión de la fe? ¿Fe con qué contenido? ¿Fe libre de cultura religiosa? Son cuestiones que hay que pensarlas. Por otro lado, dentro de estas reflexiones y desafíos finales, me parece que lo tercero que tengo anotado acá es importante también. ¿Cómo formar conciencia de la responsabilidad del creyente en la transmisión de la fe en su contexto de familia? Porque la conciencia me parece que es una cuestión súper interesante, súper determinante en torno a nuestro quehacer. Y coloco un breve ejemplo. He ido al supermercado como muchos, y usted va al supermercado, se va a dar cuenta que en los pasillos, en más de alguna ocasión, usted se encontró con un producto en el piso. Alguien pasó, el producto cayó, y hay gente que pasa por al lado y no toma ni recoge un producto que estaba en el piso cuando lo vio. ¿Por qué? En cambio pasa otro, lo toma y lo deja en el estante. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de conciencia. Yo agradezco a Dios por traerme a la ciudad en la que estoy, porque me permitió desarrollar conciencia respecto de los envases plásticos, respecto del reciclaje. Conciencia que no tenía formada. Por eso digo que es un tremendo desafío el formar conciencia respecto de la responsabilidad del creyente en la transmisión de la fe en el contexto de familia. Por último, tener acá también que estamos desafiados hacia un discipulado que conduzca a pensar más bíblicamente, la sabiduría práctica más que el cúmulo de información. Yo creo que por ahí quiero dejar estas preguntas a reflexionar, a meditar un poquito, y tratándome de ajustar al tiempo, hermana Vilma, muchas gracias, espero haber sido de bendición, espero dentro de las expectativas que tenemos haber aportado también algo. Gracias, Pastor Samuel. Nos quedan algunas cosas interesantes de tu exposición. Yo creo que la Iglesia ha cumplido un rol que es la instrucción sistemática, ¿cierto? Exacto. La instrucción sistemática de los creyentes. Pero hay una instrucción que es práctica y es la instrucción que da el hogar, que da la familia. Y que a veces nos damos cuenta que no necesariamente las dos se encuentran. La instrucción aprendida con la praxis de la vida, que nos produce estas crisis también en nuestros niños y en nuestros adolescentes, ¿no? Porque por un lado hay un discurso muy hermoso, muy bonito, pero por otro lado hay una práctica que borra todo lo aprendido anteriormente. Sí. Creo que también es importante lo que tú dices, que necesitamos aprender a entender la vida e interpretar la vida desde una cosmovisión bíblica. Todo lo que yo soy, mi labor, mi trabajo, por qué existimos como personas, ¿no? Como seres humanos, por qué estamos aquí, aprenderlo a pensar bíblicamente. Y me gusta esto que dices tú, la sabiduría práctica más que un cúmulo de información, ¿no? Sí. Y ahí está el rol importante de la familia, ¿no? Más que un cúmulo de información, la práctica en la vida. Gracias, Pastor Samuel. Queremos darle tiempo también a nuestro hermano Francisco Retamal, y él va a estar desarrollando este tema de ideas creativas para el desarrollo de la educación en el contexto de la iglesia. Pastor Francisco, adelante. Sí, tomándome de lo que el pastor Samuel compartía, creo que Dios en su misericordia, pero también en su plan eterno,
ha permitido que una pandemia como esta remueva nuestras conciencias que creo hace muchos y muchos años la Iglesia no la tenía presente. Cuando miro la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, creo que no solo yo descubro, sino cualquiera que hace esa mirada va a descubrir que los responsables de la educación integral de los hijos, incluyendo obviamente todo lo que tiene que ver con las cosas del Señor, que es lo más integral que puede haber, no recae sobre un grupo de maestros de escuela dominical, no recae incluso sobre un pastor, sino sobre papá y mamá. Y cuando no está papá, mamá. Y si no está mamá, papá. Si no están papás, abuelos. Es el contexto de la iglesia, del grupo pequeño llamado familia, creado por Dios, el responsable de la transmisión de los principios que establece Dios. Y como los padres somos llamados a ser maestros, también los abuelos, no somos capacitados necesariamente con un don espiritual como el don de la enseñanza, aparece el cuerpo de Cristo, con dones espirituales como el don de la enseñanza, a quienes, lamentablemente, normalmente se les pone a enseñar a los niños de la iglesia. Y creamos toda una institución. Un templo no se concibe sino con muchas salas de clases, con mucho material y dinero invertido. Pero curiosamente, los padres, que son los primeros responsables, no están siendo capacitados ni provistos de ideas, de materiales para poder hacer su trabajo. Ahora, quienes tienen el llamado para ser maestros en la iglesia, debieran, antes que enseñar a un grupo, sea de niños, adolescentes, jóvenes, adultos en la iglesia, debieran capacitar a los padres. Y ese es un llamado que estoy haciendo hace varios años, que incluyamos en nuestras iglesias capacitaciones permanentes de padres, siendo ellos los responsables número uno delante de Dios por su palabra, a llevar a cabo no solo el evangelismo, que es importante, nuestros niños necesitan recibir a Cristo, si no van al infierno, sino también ayudarles, luego de que se hagan hijos de Dios, ayudarles a crecer en Cristo. No es sino el terreno que está en nuestro límite llamado hogar como el lugar más ideal donde poder vivir la vida cristiana práctica. Allí nos conocemos y sabemos quiénes somos. En la iglesia podemos actuar, pero en la casa no. Y Dios nos manda allí a vivir la vida. Y ese es otro problema que hemos estado teniendo también, y voy a compartir pantalla, es que estamos desarrollando vidas demasiado teóricas, y eso es verdad, como bien se mencionaba. Demasiada teorización de las escrituras, y la culpa no la tiene el pueblo, la tenemos los quienes lideramos, quienes enseñamos. La necesidad de poder hacer vida aquello que Dios nos enseña. Jesús lo dijo más de una vez y se lo dijo a sus discípulos en Juan 14:15. Si ustedes me aman, muéstrenlo. ¿Cómo? Obedezcan mis mandamientos. Por lo tanto, la obediencia a los principios de Dios debe ser la mayor prueba de amor y temor, como nos enseña la Escritura. Ahora no puedo obedecer lo que no conozco, y ahí viene la enseñanza teórica necesaria para mover los corazones a tomar acciones que son de obediencia. Y no es sino en el seno del hogar donde se aprende y donde también se experimenta y donde de igual manera se prepara no solo papá y mamá, sino los hijos, la familia entera, para poder salir luego al mundo a hacer la luz y la sal como Dios lo estableció. Ahora, cuando se me pidió acerca de las ideas, pensé en la escuela dominical. Pero obviamente entiendo que desde la escuela dominical debiera salir toda una programación que pueda mover a los padres a vivir en el día a día, de lunes a sábado o de lunes a domingo, lo que es la voluntad de Dios. Y entonces pensé, ¿qué ideas? No soy el más creativo, ¿por qué me pidieron esto? Y aquí surge entonces algunas de las ideas que yo encuentro mucho más prácticas, o sea, las que tal vez son prácticas y espero les sirva, en términos de cumplir con nuestra responsabilidad de enseñar. Uno de ellos es lo que yo conocí hace poco como salas letradas. Esto se usa en la pedagogía secular y me pareció interesante porque, como se ha enseñado últimamente, cada uno de nosotros, especialmente y particularmente los niños, aprenden de distintas formas. Y una forma es que podamos rodear al niño, sala de clases, hogar, casa, con la palabra de Dios. Es lo que dijo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 9. Escriban esto, por favor, además de enseñarlo verbalmente, escríbanlo en los postes de tus casas, en las puertas. Esto es, ambienta tu hogar con mi voluntad. Y ahí es donde viene el lloro, diría yo, y el crujir de dientes, por decir de alguna manera. ¿Qué hogar cristiano hoy día
está esforzándose por hacer de su hogar una universidad de la Biblia. ¿Cuántos padres realmente están siendo los maestros efectivos que Dios quiere que seamos? No porque tengamos título en esta arte, sino simplemente por el puro hecho de temer a Dios, de vivir la vida cristiana comprometida como padres y luego de ser ejemplo, enseñar todos los días, como dice Deuteronomio, como dice Efesios capítulo 6, verso 4, enseñando la disciplina del Señor, procurando no provocar a ira a nuestros hijos, no ser una piedra de tropiezo, como dice Mateo capítulo 18, verso 3 o 6. ¿Cómo hacerlo? Oye, ambienta tu casa. No hay que tener un título en pedagogía para saber que puedo colocar versículos bíblicos en la pieza de mis hijos. Que cuando el padre se levanta por la mañana sea el primero y coloca música cristiana antes que los hijos aprieten cualquier tecla. Ambientar el hogar con palabras, con música, con escritos, es algo que no nos cuesta y que podemos hacerlo igual que una sala de clases de escuela dominical. Quiten esos versículos amarillentos que llevan años ahí y comiencen a ambientar esos lugares para que niños puedan mirar, no solo escucharles, o mientras les escuchan, observan, y cuando observan, leen y repasan y refuerzan lo que yo les estoy enseñando. Rincón de interés o de intereses. Esto es muy antiguo en la pedagogía también. ¿Cómo implementar en la clase de escuela dominical, cómo implementar en mi casa rincones donde hay distintos intereses para los niños? Música, arte, letras, matemáticas, en donde yo creativamente, y hoy día si no sé mucho, simplemente me meto a San Google y busco. O le pregunto a creyentes que están más avanzados que mí y comienzo a ambientar mi sala de escuela dominical, ambientar mi casa, de tal modo que el chico donde quiera que vaya puede encontrar algo interesante que le enseñe de Dios. Pueden usar las pantallas, pero por favor, hay que empezar a apagar las pantallas. No es la culpa de la pantalla, ni siquiera el internet con toda la mugre. Es la falta de control. La falta de que padres estén interesados en que sus hijos dejen de recibir basura para recibir cosas buenas. Otra vez, a través de la pantalla se pueden recibir cosas buenas también. Pero la mayoría de las cosas que nuestros chicos están recepcionando no necesariamente son cosas buenas. Algo que aprendí de la educación Montessori, la mesa de los misterios. Con un paño voy tapando toda una mesa con distintos artículos y voy abriendo uno a uno y voy contando distintas historias o distintas enseñanzas que hablen sobre distintos temas. Y cada cierto tiempo puedo llevar a mis niños, sean alumnos de escuela dominical o a mis hijos, a descubrir qué hay bajo esa mesa. ¿Qué habrá allí? ¿Qué enseñanza tenemos? Algo nuevo Dios tiene para nosotros. Los niños no solo son otra vez audibles, porque usualmente creemos que la enseñanza debe ser verbal. Sí, la mayoría de las veces es así, o siempre es así, pero debe ser acompañada. Y una de las cosas que más me ha dado resultado, aún en estos tiempos donde la tecnología y las pantallas reinan, digamos, es historias con láminas, historias en franelógrafos, que yo diría que hasta la atención es mejor captada que un mismo PowerPoint. Historias misioneras. Crecí con historias misioneras. Fue la motivación para entregar mi vida a Cristo en estos 40 años de ministerio. Historias misioneras, proyectos misioneros, rincones misioneros, orando, intercediendo en la escuela dominical, pero también en la casa. Lecciones objetivas. También creo que siempre una lección objetiva bien usada puede causar un impacto potente en la vida de nuestros hijos, de nuestros alumnos, si es que lo enseñamos adecuadamente. Tan simple como eso. Jesús lo usó mucho, ustedes saben, en las parábolas. Él fue muy creativo. Él no fue enmarcado en un sistema. Él era muy abierto, muy simple y muy productivo lo que él enseñaba por cómo lo hacía. Y una cosa que para mí es muy importante, para bajar la palabra de Dios de la teoría a la práctica, necesitamos dar desafíos prácticos. Los niños no van a conocer un Dios poderoso, no van a palpar y gustar a un Dios potente mientras no experimenten la obra de Dios. ¿Y cómo hacerlo? A través del experimentar los desafíos que Dios nos indique y nos enseña. ¿Hay que amar al prójimo? Ok. Hay un amigo, un vecino que está mal, llámelo por teléfono, envíenle algo por las redes sociales, hagamos una comida, llevémosle. Esa acción va a ser lo que va a amarrar al niño con Dios, sin lugar a duda, básicamente por la experiencia que tuvo en la práctica de poder hacer lo que Dios dice.
Tenemos que perdonar. Sí, Señor, hay que perdonar. Es que no tengo ganas. Vamos a perdonar y yo te voy a ayudar porque Dios lo enseña. Y el experimentar el perdón, dándolo o recibiéndolo, es, sin lugar a duda, algo que va a marcar positivamente la vida de nuestros niños. En fin, puedo dar muchos ejemplos. Consejería infantil ha sido algo importante también en lo que es el ministerio que he desarrollado. Los niños necesitan ser atendidos no solo de manera grupal, sino también individual. Hay muchos problemas que no aparecerán en el grupo, pero sí en lo individual, y necesitamos ser más que maestros, como decía una maestra aliancista que proveyó a todos nosotros con un material que se llamaba justamente así, Más que Maestro. Alguien de la alianza, no recuerdo dónde, me dio esta hojita y me dijo, mira, los niños que van al culto nocturno obligadamente están aburridos. Yo inventé esta hojita para que ellos puedan sacar provecho del culto. Ese culto aburrido, como ellos pueden sacar provecho. Y me encantó la hojita. Ahí está, al servicio del que quiera. Termino, porque el tiempo se me fue. Creo que definitivamente nuestro trabajo, no por ahora, no porque es el tiempo, no, siempre debió ser así. Debe ser un trabajo cooperativo entre el hogar, la iglesia, el hogar. La iglesia capacitando a los líderes y los padres capacitando a quienes Dios les ha dado como responsabilidad, que son sus hijos y también sus nietos. He dicho. Perdón que me pasé. Gracias, Pastor Francisco. Mi pregunta hoy día, ¿vino solito o vino acompañado? Estoy solo. Cuando salí de Santiago hace casi 3 meses no sabía que iba a quedarme acá en el sur. Me cerraron Santiago y Panchito se me quedó allá. Pero Bueno. él está aquí, así que es como una mezcla de muñeco y voz. Gracias, Pastor Francisco. Muchas gracias. Muy bien, continuamos. Adelante, ¿sí? El Pastor Daniel nos va a hablar un poquito de lo que ha sido, ¿no?, la influencia de la Iglesia en la educación secular a través de la historia y los desafíos que la Iglesia tiene hoy en la actualidad, ¿cierto?, también en la educación secular. Pastor Daniel. Gracias, hermana Vilma. Bueno, me ha tocado un tema que personalmente me ha desafiado mucho, porque ha significado precisamente escarbar un poquito en la historia. Y hay mucho, pues, hay mucho que abordar, habría mucho que destacar. Claramente, la Iglesia o la fe cristiana ha ejercido una marcada influencia en lo que es materia de educación a través de los tiempos, a través de los años. Y yo quisiera referirme, por lo limitado del tiempo, destacar solo dos eventos que para mí, digamos, tienen una connotación muy, muy importante, ¿ya? Y creo que todos son obviamente conocedores de lo que yo voy a compartir, pero que debe resultarnos para nosotros inspirador y desafiante al echar una miradita a la historia. Por ejemplo, el impacto de la Reforma o del movimiento reformista del siglo XVI. ¿Ya? Alguien decía de que la educación moderna sería incomprensible sin la Reforma. Y creo que tiene mucha razón, digamos, quien hizo esa aseveración. Por ejemplo, una de las cosas que descubrí en este estudio es que las primeras leyes educativas en Occidente nacen de la influencia del pensamiento de los reformadores. Un ejemplo también que me causó también bastante impresión es lo que ocurre en 1536 en Ginebra, la protestante suiza, en donde se establece la primera escuela pública gratuita y obligatoria. ¿No? Todo producto del pensamiento de los reformadores, ¿no? que va impactando más allá, ¿no? de lo que es el ámbito, podríamos decir, eclesial. Una cosa también que me encontré en este rebuscar un poquito, indagar en la historia, es la confesión de fe escocesa de 1547. Mire, estamos por allá por la primera mitad del siglo XVI. Pero fíjate que confesión de fe, y establece un par de disposiciones desde el punto de vista educativo. Por ejemplo, una de ellas
decía de que no solo en las ciudades, sino en todas las poblaciones rurales se tenía que abrir una escuela. ¿Mm? Y bueno, y todo esto, todo lo anterior y quizás sumado muchas otras cosas que fueron ocurriendo, era movido por el fin de que la Biblia esté al alcance de todo el mundo y que no sea algo, ¿no es cierto?, exclusivo de la élite, ¿no es cierto?, que gobernaba el mundo en ese tiempo, o de los clérigos. Porque a menos que a la población no se le enseñara a leer y a escribir, obviamente no podrían acceder a esa escritura. Entonces, para mí, es tremendamente inspirador y desafiante lo que ocurría ya en esos tiempos, ¿no? Y que claramente es una influencia potente que ejerció, ¿no es cierto?, la fe cristiana. Y algo más cercano a nosotros, Latinoamérica, Chile, es la influencia de Diego Thompson en Latinoamérica. Hablamos de la primera mitad del siglo XIX. Este pastor bautista, ¿no?, colportor, educador. Él llega a la Argentina en 1818 como representante de la Sociedad Bíblica Británica y también representante del sistema educativo lancasteriano. Y claro, en Argentina causó, digamos, un impacto y su presencia allí fue tremendamente destacada y que trajo un beneficio inmenso a la Argentina. Y se llegó a decir de él, años posteriores, de que fue el hombre que llenó Latinoamérica de la palabra de Dios. Es tremendo. Y fíjate que a tal punto, digamos, la labor que él estaba desarrollando y que estaba teniendo un efecto tan positivo en la población, es que en 1821 llega a Chile invitado por el gobierno, por Bernardo Higgins, para difundir el método lancasteriano, que era un método de alfabetización, ¿no es cierto?, que usaba la Biblia como texto de lectura. Y en Chile logra tal aceptación que el gobierno, por decreto supremo, crea la Sociedad Lancasteriana para difundir este método en el resto del país. Y ocurrió aquello no solo en Santiago, sino Valparaíso, incluso Coquimbo, mi ciudad, donde hoy día resido. Y otro aspecto importante es que se llegó a fundar la primera escuela normal lancasteriana, primera institución dedicada a la formación de maestros en nuestro país. Y todo, digamos, todo como resultado de este hombre amante de las escrituras, movido por Dios, en llegar, ¿no es cierto?, hasta esta región del mundo, movido solamente para difundir la palabra del Señor. Ahora, interesante igual, indagué un poquito sobre el método educativo lancasteriano, creado por un señor llamado Joseph Lancaster. Obviamente el método recibe el nombre del apellido de él. Y fíjate que este método es creado a partir de una escuela dominical. Tremendamente interesante. Entonces, nosotros vemos en el desarrollo de la historia cómo la fe cristiana ha tenido una influencia, pero increíble. Increíble. Entonces, ahora nos situamos en este tiempo, y claro, nosotros nos encontramos en un escenario totalmente, podríamos decir, distinto. Obviamente es otra época, son otros tiempos, y creo que el desafío que hay, que hoy se le presenta a la Iglesia, es significativamente mayor que siglos pasados. Hoy día nos vemos enfrentados a una serie de situaciones que están en contra. Yo pensaba en el título nomás que se daba al tema que se me pidió, de cuál debe ser la influencia de la Iglesia hoy en la educación secular. Y yo entiendo por secular aquello que es religiosamente neutral. Entonces, habría que ver pues, si la educación hoy día, el sistema educativo es secular o directamente es anticristiano, porque de pronto esa observación yo hago. Y eso significa claramente un desafío tremendamente mayor.
Y que la iglesia puede hacer algo, sin duda. La iglesia tiene un campo allí en donde podemos aportar mucho. Y yo destaco 4 aspectos acá. Quizás nuevamente va a ser redundante, pero creo que el Señor está hacia allá direccionando esto, tanto en lo que señalaba el pastor Flores como también en lo que reforzaba el pastor Francisco, es respecto a la participación de los padres. La clave, ¿no es cierto?, de los padres como educadores primarios, ¿no es cierto?, de la sociedad. La participación de los padres en la educación de los hijos, ¿no es cierto?, concibiéndola como más importante que el rol que cumplen las instituciones. Ahora, ¿por qué hablar de los padres cuando a mí se me pidió hablar de la iglesia? Bueno, porque los padres, ¿no es cierto?, están y son parte de la iglesia, y yo creo que allí la iglesia tiene una función y una labor importante, que es de equipar a la familia, ¿no?, de las herramientas, de los recursos que se requieren. Entonces, creo que en ese aspecto la iglesia debe tomar una participación mucho más a conciencia y mucho más intencionada. Estoy pensando en que la iglesia hoy día debe diseñar y debe trabajar de manera, como digo, intencionada, un discipulado hacia la familia. Capacitar y entregar herramientas a los padres. Pensando en lo que la iglesia, ¿no es cierto?, al interior, dentro de su actividad, dentro de su programa, ¿no es cierto?, debe tener presente. Aparte de fortalecer el trabajo del Ministerio de la Niñez, del Ministerio de la Adolescencia, crear programas novedosos y creativos también que puedan ser un aporte en lo que es la formación educativa de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Yo he sabido de iglesias en el sur, por ejemplo, que trabajan con clases en que refuerzan algunas materias del colegio, en donde a los niños no les va tan bien, entonces la iglesia provee, ¿no es cierto?, a través del Ministerio quizás de Jóvenes Universitarios, un espacio para aportar, ¿no es cierto?, en aquello en donde hay deficiencia a los más pequeños. O también he sabido de iglesias en donde se han instaurado o se han creado espacios de trabajo con preuniversitarios, que igual lo encuentro increíble eso, y que debe también tenerse presente. Lo otro, hablamos de la importancia de los padres, la iglesia, ¿no es cierto?, desde su tarea, ¿no es cierto?, desde su actividad y programa. Luego también desde la educación institucional, porque también históricamente la iglesia ha tomado una presencia en la sociedad, ¿no es cierto?, a través de la educación institucional, me refiero a escuelas cristianas, ¿no? Y en Chile hay iglesias hermanas que han hecho un aporte increíble y destacado. O sea, tenemos a los bautistas, a los metodistas, y la alianza también, en un principio, hoy día todavía tenemos algunas escuelitas, pero hace 30, 40 años atrás creo que eran más el número de escuelas que teníamos. Entonces, creo que allí también hay algo que la iglesia debe poner la mirada y hacer los esfuerzos como para poder también, de alguna forma, invertir recursos, ¿no?, y formar y capacitar a nuestra gente. Y por último, es ver la educación como un campo misionero, ¿ya? Y quizás sobre este cuarto punto me podría referir un poquito más adelante, pero esto para mí también es determinante hoy, en nuestros tiempos, de que la iglesia asuma el tema de la educación como un campo misionero. Nuestras iglesias hoy día están integradas por profesionales, ¿no es cierto?, que están en el área de la educación, que ejercen docencia en colegios, en universidades, y creo que allí hay algo que la iglesia debe aprovechar. Eso, hermana Vilma, y creo que fui bastante resumido. Oré mucho. Gracias, Pastor Daniel. Muchas gracias, muchas gracias.
Sí, recordamos, ¿cierto?, que importantes universidades de renombre en allá por Estados Unidos, como Princeton, ¿cierto? Harvard. Yale, Harvard, Sí, fueron fundadas por cristianos, ¿no? sí, sí. Permanecen hoy día levantadas como el anhelo de muchos de ir a formarse allá, pero no sé si todavía queda algo de la fe en medio de sus aulas, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos un gran desafío hoy día, como el pastor lo dice, la educación como un campo misionero. Nuestros profesores, nuestros docentes, ¿no? Qué gran desafío en medio de este tiempo, entre comillas, tan violento también en la educación, ¿no? Muy bien, Sabdi, querida Sabdi, has estado esperando. Sabdi, ¿cierto? Va a estar compartiendo con nosotros la importancia del discipulado infantil, nuestras nuevas generaciones, los pequeños discípulos de Cristo. Sabdi, por favor. Bueno, yo he estado sumando el tiempo de los 3 pastores, así que se preparan para los próximos 30 minutos. Bien, definitivamente creo que hoy más que nunca iglesia y familia necesitan entender la importancia que tiene el discipulado infantil. Para ser padres hacedores de discípulos, para ser una iglesia de hacedores de discípulos, es necesario conocer, entender y reconocer la importancia que tiene la formación de nuestros niños y nuestros jóvenes a través del discipulado. El pastor Samuel hablaba de fe práctica. El pastor Francisco nos daba excelentes ideas acerca de cómo saturar nuestra casa y cómo saturar nuestra iglesia para que los niños puedan crecer y desarrollar su fe, pero definitivamente iglesia y familia tienen que entender que realmente el discipulado infantil es importante. Esa es una de las preguntas que necesitamos hacernos como iglesia y familia, es si nos hemos imaginado cómo serán nuestros niños en el 2050. Creo que una de las preguntas que poco nos hacemos como iglesia y como familia tienen que ver con el futuro de nuestros niños, tanto en la iglesia como en la familia. Poco pensamos como pastores dentro de la iglesia local, ¿cómo será nuestra iglesia en el 2050? Y resulta que esa iglesia del 2050 son los niños que hoy tenemos en nuestros hogares y en nuestra familia. Y la siguiente pregunta obligatoria sería, ¿en qué tipo de sociedad les va a tocar vivir? Imagínense si nuestra sociedad actual es una sociedad tan violenta y tan llena de antivalores, ¿cómo será la sociedad del 2050? Y esta quizás es la base para que reflexionemos acerca de cuán importante resulta el discipulado infantil desde nuestra iglesia y desde nuestro hogar. Me gusta muchísimo las cartas que Pablo le escribe a Timoteo y sobre todo este versículo, porque fíjense, quizás responde un poco a esta segunda pregunta. Y Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, dice, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y me causa de verdad inquietud porque realmente esto es algo que Pablo escribió hace casi 2000 años y le está diciendo a Timoteo, vienen tiempos peligrosos, prepárate, debes saber y debes entender esto. Y definitivamente la razón por la que debemos estar tan interesados en el discipulado infantil es porque necesitamos una nueva generación con habilidades para vivir la fe con firmeza. Fíjense, este tiempo nos sorprendió, el 2020 no resultó ser la percepción que teníamos al 31 de diciembre del 2019. Nuestras iglesias tenían planes maravillosos, nuestras familias tenían planes maravillosos, pero todo cambió en un momento. Y este cambio tan radical que ha tenido el mundo originado por esta pandemia, lamentablemente ha demostrado que la fe de nuestra familia era una fe que necesitaba firmeza.
La desaparición de los cristianos está aumentando, inclusive en estos últimos días, en estas, primeras semanas del mes de julio, recibíamos noticias de algunos pastores en América Latina. No estoy hablando de Norteamérica, en América Latina, postrados por la depresión, inclusive impulsados al suicidio. Hay un pastor brasileño que se ha suicidado en estos días pasados. Necesitamos nuevas generaciones que puedan enfrentar estos tiempos, porque como bien decía el pastor Francisco, Cristo ahora sí está demostrado que Cristo está a las puertas. Tenemos evidencias claras y concisas de esto. Necesitamos que nuestros niños puedan tener la habilidad de vivir este tiempo con una fe firme, con una fe clara que les permita enfrentar este tiempo con esperanza. Pablo nuevamente le dice a Timoteo, ahora en su segunda carta, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Fíjense, ser resiliente, porque realmente hacer discípulos en este tiempo se trata de desarrollar niños y jóvenes resilientes. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y esta fuerza, esta convicción, según lo que Pablo le plantea a Timoteo, precisamente proviene de ¿qué? La gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Romanos 12:2, y Pablo ahora hablándole a los romanos, le dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme, los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y esto es precisamente lo que es el anhelo de nuestro corazón como pastores, como maestros, y que debe ser el anhelo de nuestro corazón como padres, que nuestros hijos no se apeguen a las costumbres del mundo, que nuestros hijos no sientan temor por lo que el mundo está viviendo, que las nuevas generaciones realmente aprendan a conocer la voluntad de Dios, que aún en medio de este tiempo es agradable y es perfecta. Definitivamente necesitamos enfocarnos en poder formar discípulos resistentes a las torceduras y presiones sin romperse o deformarse. Que el tiempo es difícil, que estén preparados para realmente hacer frente a estos tiempos de dificultad con la esperanza en las promesas que Dios ha hecho para nosotros. Esto es un discípulo resistente. Un discípulo resistente tiene una fe práctica, sabe aplicar la vida a su vida diaria. Un discípulo resistente sabe cómo enseñar a otros, sabe cómo discipular a otros, sabe cómo ganar a otros, y aún que esté pasando a través de dificultades, permanece firme, sin romperse o deformarse. Fíjense, esto se llama resiliencia espiritual. ¿Y por qué hablamos de la importancia del discipulado infantil? Porque la resiliencia espiritual se aprende. Tener esta claridad, tener esta fe práctica, tener esta firmeza frente a las dificultades, es algo que se aprende. Y definitivamente lo conseguimos. Nuevamente Pablo hablándole a Timoteo en su segunda carta, le dice, Pablo, permanece firme en lo que has aprendido. ¿Sabes de quiénes lo aprendiste? Fíjense la importancia, porque cuando recordamos a Timoteo, necesariamente tenemos que recordar a su abuela, tenemos que recordar a su madre, y tenemos que recordar a Pablo como esa influencia externa positiva y espiritual que marcó la vida de Timoteo. Permanece firme en lo que tú aprendiste. ¿Desde cuándo? Desde la niñez. Timoteo no aprendió esto una vez que cumplió 18 años. Y Pablo es bien claro en esto. Dice, esto lo has aprendido tú desde que tú eras niño. Conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria. ¿Para qué? Para estar enteramente capacitado para toda buena obra. Esta fe práctica debe estar fundamentada en la palabra de Dios, y ese fundamento va a capacitarte para que tú puedas hacer toda buena obra. Fíjense, la resiliencia espiritual se aprende.
pero también la resiliencia espiritual se logra a través de acciones de adultos esmerados que guían a los niños a Cristo. Si queremos discípulos resistentes, si queremos una iglesia en el 2050 que pueda pararse firme frente a cualquier dificultad, los adultos del 2020 tienen que ser intencionales y esmerados a través de acciones que guíen a los niños a Cristo y a desarrollarse como discípulos de Jesús. Básicamente, el discipulado infantil debe tener 3 características o 3 contextos. Primero, el conectarse. El discipulado infantil debe darse en el contexto de la conexión. ¿Qué es la conexión? ¿O qué es conectarse? Los adultos deben dedicar tiempo y espacios significativos e intencionales donde los niños puedan primero conocer a Jesús. Segundo, donde ellos se sientan amados y se sientan atraídos a la comunidad de fe. Fíjense, sigue siendo tan importante que podamos establecer desde la iglesia local, y bien decía, si mal no recuerdo, el pastor Samuel, hablaba acerca de que la iglesia debe generar esa motivación y esa instrucción para que la familia y por supuesto el liderazgo de la iglesia pueda generar esta conexión, donde los chicos se sientan atraídos a la comunidad de fe. ¿Por qué? Porque se sienten amados por gente que realmente ha experimentado en su vida el amor de Jesús. El segundo contexto o el segundo fundamento del discipulado infantil debe ser el creer. Necesitamos ayudar a nuestros niños a depositar su fe en Dios, que ellos puedan conocer a Jesús y que esa palabra que ellos están aprendiendo puedan realmente llevarla a la vida práctica. El discipulado infantil en nuestras iglesias locales por muchos años ha estado enfocado meramente en el conocimiento. Nuestros niños crecieron sabiendo todas las historias de la Biblia, pero desconociendo al Dios de esas historias bíblicas. A la hora de enfrentar una dificultad, los niños no conocían las promesas de Dios, o al menos no tenían la habilidad para practicarlas en su vida en medio de las dificultades, o aún en su vida, o incorporarla como parte de sus valores. El creer tiene que ver con ayudarlos a ellos. Muchas de nuestras familias, y creo que los pastores me darán la razón en esto, muchas de nuestras familias ni siquiera han desarrollado la habilidad para presentarle el evangelio a sus hijos. Así que están esperando que la iglesia local lo haga. Las maestras de la escuela dominical están esperando que papá y mamá, que son cristianos, hayan presentado el mensaje del evangelio y confrontado al niño. Cuando los niños llegan a los 13 años, que comienza su adolescencia, en medio de su desarrollo, toman decisiones espirituales y en la mayoría de los casos estas decisiones espirituales no tienen relación con lo que ellos aprendieron. Necesitamos crear espacios como adultos para que los niños puedan creer, conocer a Jesús y ayudarles a ellos a que puedan practicar la palabra de Dios en sus vidas diarias. Y el tercer concepto o fundamento tiene que ver con crecer. No simplemente la conexión, quizás muchos de nosotros estamos expertos en conectarlos y tenemos programas maravillosos para hacer conexiones. Quizás muchos de nosotros o algunos de nosotros hemos desarrollado habilidades para que los niños crean, para ayudar a los niños a creer. Pero ciertamente la iglesia y las familias necesitan proveer espacios para que los niños puedan crecer. Por lo general estamos desarrollando un discipulado infantil donde el niño está alejado de la convivencia con otros cristianos. La realidad de la iglesia local y la realidad del ministerio infantil son completamente distintas. Necesitamos proveer espacios para que ellos crezcan junto a la comunidad de fe. Esto significa transformación de sus vidas en el presente y para el resto de ellas. ¿Cómo se logra esto? Abriendo espacios para la convivencia con otros cristianos y ayudándoles y acompañándoles para que ellos aprendan a reproducirse en otros haciendo discípulos.
Finalmente, este es el llamado de Dios para nosotros como cristianos, como iglesia o como familia. Lo conseguimos allí en Mateo 28:19. El reto de Dios para todo discípulo es: vayan por todo el mundo y hagan más discípulos. Necesitamos proveer espacios para conectarse, espacios para que los niños puedan creer y espacios para que los niños puedan crecer. Seamos una iglesia que marca la diferencia. Entendamos y aceptemos y seamos retados por la importancia que tiene el discipulado de los niños. Necesitamos formar jóvenes, niños y jóvenes resilientes que puedan permanecer firmes frente a cualquier circunstancia con una fe fuerte y clara, teniendo esperanza en el futuro. Gracias, querida Sardi. Muchas gracias. Saludamos a quienes nos están viendo. Tenemos hermanos de Ancud, de Coyhaique, de Rancagua, de Quellón, de Hualpén. Gracias, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sus preguntas que vamos a tratar de responder en un momentito más. Ahora quisiera pedirle a cada uno de los expositores que brevemente ellos puedan en este momento comentar o reforzar a lo mejor algo de su presentación, o quieran tomar algo de los otros expositores que les parece interesante y que sería importante reforzar en este momento. Pastor Samuel, comenzamos con usted. ¿Puedes abrir tu micrófono, Pastor? Ahí sí, ok, ahí estamos. Dos cosas que vienen a mi mente, una para tomar un poco lo que decía el pastor Francisco, o sea, cómo iglesia y familia deben trabajar juntos, ¿cierto? Entendemos iglesia como el conjunto de creyentes, ¿cierto? Organizado, la iglesia más institucional, pero la base discipular entendemos que parte desde la familia, ¿cierto? Desde ahí. Así que tomar un poco lo que decía nuestro hermano Francisco, porque yo no abordé profundamente el tema de la iglesia en el tema discipulador, pero sí, es un tema que viene a trabajar complementariamente, ¿cierto? Parte fundamental es la familia, definitivamente. Ahí se establecen las bases. Y permítanme compartir un poquito algo de mi infancia ya hace un par de años, porque creo que, a ver, la verdad y los valores no son, a ver, son valores comunes o transversales. Y yo recuerdo muchas frases de dichos populares que se han ido perdiendo en el tiempo, pero esas frases y dichos populares eran muy propios de una cultura campesina hace 30, 40 años atrás. Pero ahí había mucha sabiduría. Y yo creo que es todo un desafío hoy también, un poco eso lo que mencionaba. Más que conocimiento e información, tenemos que conducir un discipulado hacia el desarrollo del pensamiento bíblico, pensar bíblicamente y sabiduría práctica. Así que tomar un poco lo que decía el pastor Francisco respecto de la iglesia y familia, ahí, ¿cierto?, amalgamadamente trabajando juntos en esta labor. Pero para Daniel, mira, una pregunta, no sé si es compleja o no, pero allá voy, la tiro. No, mira, yo estuve en los inicios del ministerio trabajando en las escuelas, básicamente en 2 escuelas de la Alianza. La Alianza lleva más de 100 años en Chile y entiendo que desde sus inicios llega un poco con esta mirada de iglesia y escuela, ¿cierto? Tú que te sumergiste un poco en esta temática, ¿cuáles crees tú ¿qué pasó? ¿Se perdió algo? ¿Se perdió visión? Porque hoy día esta relación iglesia y escuela parece que no tiene el mismo nivel de importancia que hace 100 años atrás, cuando llegan o llega a establecerse la alianza en Chile.
Por favor, Sí, Daniel. claramente algo sucedió, ¿no? En el pasar del tiempo, porque uno considera en los inicios, de pronto estaba muy presente la importancia de poder llegar con el Evangelio a través del tema de la educación. Entonces, estaba, digamos, el establecer iglesia, levantar un templo, y luego también estaba el poder levantar también un colegio, ¿no? Un colegio como un recurso de influencia mayor que podría impactar la comunidad. ¿Qué pasó con el tiempo? Buena pregunta, muy buena pregunta, y quizás no tendrían en este estudio que he hecho la respuesta. Yo creo que la iglesia se fueron enfrascando mucho en su trabajo interno, y de pronto por allí se desenfocó un poco, se desenfocó el fin de la evangelización, del discipulado, digamos, en cuanto a limitarlo mucho, ¿ya? Limitarlo mucho y no aprovechar estas otras instancias que obviamente te abren la puerta de una forma mucho más amplia. Así que yo me atrevería a pensar que eso fue ocurriendo con el tiempo. Porque tú hablabas acerca de la educación como campo misionero. Sí. Ok, Pero por ahí va mi pregunta. Pero planteo el tema de ver la educación como campo misionero, no pensando quizás hoy día en el establecer colegio o escuela. ¿Ya? Okay. Estoy pensando estratégicamente en la presencia y en la participación del creyente, ¿no es cierto?, donde Dios lo ha puesto. Ok. Muy bien. Gracias, Pastor Samuel, gracias, Pastor Daniel. Francisco, por favor, es tu tiempo. Quisiera reforzar el hecho de lo que ha movido mi corazón, a lo que ha movido mi corazón el Señor hace algunos años, y por eso voy de iglesia en iglesia, y la mayoría de las iglesias que me invitan a charlas y capacitaciones y conferencias es justamente la Alianza, por lo cual me siento siempre en casa. Y es nuestra responsabilidad, como dije en mi intervención anterior, de rescatar aquello que por alguna razón en algún minuto dejamos de lado, que es poder capacitar a los más grandes maestros de la más grande universidad que se llama el hogar y dedicarnos a crear alternativas para poder a través de ellas atender a los niños. Y creo que esas alternativas son excelentes, como Roberto Ray, que sin tal vez pensarlo, creó la escuela dominical como una opción para alcanzar a niños cuyos padres no son creyentes y como una herramienta de evangelización y también para enseñar las artes y la lectura y todo eso. Y creo que la escuela dominical debe seguir y continuar, pero debe ser o un apoyo, que hasta ahora no lo ha sido, porque en la mayoría de los casos de padres cristianos, sus hijos lo único que reciben palabra de Dios en la escuela dominical, si es que van los domingos, o si van el sábado a una reunión de Oanza o Aguana, que entre paréntesis, pregunten por favor, es un ministerio que bendijo nuestras iglesias por muchos años, sino que debemos cambiar la mirada. No es vengan a la iglesia para poder crecer, no, es la iglesia el ente capacitador para que vayan al mundo a hacer luz y sal. Ahora, si la Biblia dice que los padres son responsables de la educación de sus hijos, todo padre que es cristiano debe ser entrenado en nuestra iglesia local para llevar adelante este trabajo que es tremendo, que es un privilegio, pero es una carga tremenda y maravillosa al mismo tiempo. Pero los padres no saben cómo hacerlo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo guío a mis niños a Cristo? ¿Cómo les enseño el plan de salvación? Lo he escuchado mucho, pero yo traigo a mi niño para que en la iglesia llegue algún predicador, algún maestro dominical y lo guíe a Cristo, como decía la hermana Vilma. Pero ¿cómo lo hago yo? Porque yo soy responsable. ¿Cómo le ayudo a crecer en el discipulado, en el día a día? Entonces ahí aparece la iglesia, el conjunto de creyentes. ¿Por qué? Porque Dios ha dado a cada miembro al menos un don que en la interacción de la iglesia local se van ayudando mutuamente en la edificación mutua. Ahora, a quienes Dios les dio el don de enseñanza, creo que la primera cosa que debería tener en mente la iglesia en su organización es que ellos
Están capacitados por Dios, divinamente, para enseñar a otros. ¿Y quiénes son los primeros que necesitan capacitación? Los maestros que sin tener el don tienen que ejercer una tarea que Dios les dio, la educación. Por lo tanto, me pregunto, ¿cuántas iglesias han hecho un curso, no una charla, un curso regular de algunas horas de clase a los padres? Ninguna. Que yo conozca, ninguna. Necesitamos comenzar a usar las salas de la iglesia para sentar a los padres. Pero cuando uno dice, para que lleguen a ser buenos padres, ¿hay que capacitarlo cuando sus chicos son adolescentes? No. Antes de que tengan hijos tienen que ser capacitados, pero para que lleguen a un matrimonio, porque esto es una cuestión de chorreo, para que los padres funcionen bien tiene que haber un matrimonio que funcione bien. Necesitamos enseñar cómo ser matrimonio. Uno vuelve para atrás y termino enseñando cursos a chicos de 10 años arriba de cómo llegar al matrimonio conforme a lo que Dios creó y no usar, como alguno dijo, o no permitir algo que ha pasado por años, y siempre ha pasado así en toda la historia de la humanidad, la sociedad permeando a la iglesia, a los creyentes, donde, por ejemplo, un pololeo pasa a ser algo casi divino y bíblico, cuando ha sido la razón de la destrucción de la mayoría de los matrimonios y las familias. ¿Cuándo la iglesia le enseña a ese chico de 10, 11 años cuál es el camino que debe seguir? Entonces, si empezamos a reordenar las prioridades, creo que va por allí. Enseñar a los niños cómo llegar a tener un buen matrimonio, a los jóvenes, luego cuando se casen, enseñarles qué dice Dios respecto a su responsabilidad y tareas como padres y educadores, y luego, como adicional, creamos todavía un espacio los días domingos, los días sábados, donde los chicos, niños, jóvenes, juveniles, vienen a nuestras iglesias para ser reforzados en la iglesia, ¿eh? Sobre la base de lo que los padres hacen en casa. Si los padres hacen un buen trabajo en casa y no hay escuela dominical, no va a haber problema. Si los padres enseñan en casa y van a un colegio donde se enseñan antivalores, yo diría que hasta cierto punto esos niños sabrán vivir y sobrevivir en un mundo de pecado. Ahora, necesitamos, para mi gusto, rehacer todo lo que es el programa educacional en la iglesia, partiendo por este tipo de ordenamientos. Cuando eso hagamos, ¿saben? Todas las otras cosas que hacemos siempre, el curso acerca de las misiones, el curso acerca de, no sé, neumatología o cuánta cosa creamos que es necesario, que son importantes también, va a tener sentido, porque va a caer sobre un terreno firme. Pero si hacemos un montón de cursos teológicos basados, no sé, en el hebreo, griego y en las lenguas muertas o vivas, y no tenemos un fundamento que les permita a la familia hacer vida cristiana en el día a día, entonces la verdad es que de pronto estamos perdiendo el norte y dando palos o invirtiendo, como dice la Biblia, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja toda la iglesia haciendo tanto esfuerzo y recursos, invirtiéndolo. Si después eso se diluye, pues en la prédica la escucharon y en la media hora, a la hora ya ni se acuerdan de la prédica. Y los niños, con suerte, recuerdan que se quedó subido un sicómoro y el profesor queda feliz porque se acordó que se llama sicómoro el árbol. Pero no cambió su vida, sigue siendo un niño de mal ejemplo en la casa, en el colegio. Ya, no quiero seguir hablando. Pero por ahí va, creo yo, Gracias, el llamado gracias, desesperado. sí, lo entendemos, lo entendemos. Pastor Daniel, igual tiene un momento para Gracias. reforzar algo o para interpelar a sus... Sí, no, quisiera reforzar un poquito, y tomándome de lo que señalaba el Pastor Francisco respecto a la oportunidad que tiene la iglesia de poder empoderar a los padres, formarlos, instruirlos y desafiarlos, digamos, en la tarea que tienen, ¿no? Yo he sabido de iglesias que tienen, entre comillas, escuelas para padres, ¿ya? Creo que un intento se está haciendo allí, ¿no? Pero ahora llevado al plano de los creyentes, ¿no? Los miembros de la iglesia que están ejerciendo su profesión en el ámbito educacional. Y poner atención, digamos, en ese grupo de personas que yo estoy convencido que en todas las iglesias hay más de un hermano o hermana que está ejerciendo docencia, no sé, ya sea en el ámbito, en el sistema público, en alguna institución privada, y cómo poder transmitir o formar en la mente y en el corazón de ese hermano que el lugar donde está puesto es porque Dios lo ha puesto allí,
y que tiene una oportunidad, pero increíble, de poder impactar la vida de niños y de jóvenes, ¿no? Entonces, creo que debemos, entre comillas, aprovechar eso. Cuando hablaba acerca de ver la educación como un campo misionero, me refería a eso. Me refería a eso. Ya sea a nivel local o generar instancias como esta. Yo pensaba esta misma conferencia, debería venir la conferencia número 2, pero con hermanos que están en el ámbito de la educación, ¿ya? Y que también vengan a hacer su aporte, y creo que va a ser tremendamente significativo, ¿ya? Desde su experiencia, ¿no? Entonces, y luego, desde la iglesia, ¿cómo equipar a esa gente? ¿Cómo proveer de herramientas, de recursos? Entonces, la educación como campo misionero. Y lo otro que conversamos en la previa, nosotros también, este escenario al cual nos llevó de manera forzada la pandemia, de hacer uso de las redes, ¿no es cierto?, el mundo virtual, y que en su inicio fue traumático para la mayoría, pero ya estamos, tampoco somos expertos, pero ya estamos aquí, y creo que aquí hay un recurso tremendamente importante. Necesitamos capacitarnos, los pastores necesitamos capacitarnos en esto para sacarle más partido, más provecho y hacerlo de mejor forma. Y eso también tiene que afectar al resto de la iglesia. Creo que aquí se nos abre una puerta, así, yo creo que el Señor nos llevó así, no, como Él nomás hace las cosas, ¿no? Y estamos ocupando, digamos, esta plataforma que creo que ha sido de mucha bendición. Gracias, Pastor Daniel. Sabdi, por favor, algo que quieras reforzar, algo que quieras tomar a lo mejor de los otros. Sí, bueno, yo comencé con lo que tomé de cada uno y Sí. lo reitero, ¿verdad? Necesitamos pensar en este tema de la fe práctica, cómo ayudar a nuestros niños a que realmente puedan poner en práctica la palabra de Dios. Necesitamos como iglesia promover que la familia es el centro de la formación del discípulo, que la iglesia está para ayudar a la familia, pero que la familia es quien tiene la responsabilidad de formar discípulos resistentes. Y finalmente que podamos entender que hasta que no entendamos lo importante que es formar discípulos, no solamente formar discípulos, porque creo que es un término que hemos usado muchísimo, estamos formando discípulos, y realmente cuando vamos estrictamente al texto bíblico, la palabra que se usa es hacer discípulos, es decir, pasar del conocimiento mero a la práctica en la vida diaria y comenzar a ser discípulos de Jesús desde la familia, en la iglesia. Entendamos la importancia de eso y necesitamos ofrecerle a nuestros niños y a nuestros jóvenes, que son las nuevas generaciones, una oportunidad para que ellos puedan conocer a Jesús, conocimiento, amar a Jesús, emociones, y servir a Jesús, que es la práctica. Así que como ministerio global estamos enfocados en eso, en ayudar a la iglesia local, en acompañar a la iglesia local para que pueda movilizarse junto a toda su familia para que niños y jóvenes conozcan, amen y sirvan al Señor. Y estamos seguros de que tendremos una iglesia en el 2050 resistente frente a cualquier situación. Gracias, Sabdi. Gracias, hermana Sabdi. Muy bien, voy a tomar un par de preguntas que nos hicieron, ¿sí? Muy bien, una dice, hablando justamente de lo último que tocaba el pastor Daniel, ¿no? Pero dice, ¿qué rol jugarán las redes virtuales para la enseñanza bíblica de las nuevas generaciones? La leo de nuevo. ¿Qué rol jugarán las redes virtuales para la enseñanza bíblica de las nuevas generaciones? ¿Quién quiere responder? Sabdi, te tira el agua.
Bueno, yo no hablaría de rol. Yo creo que realmente las redes sociales son bien importantes. Quizás nosotros los que estamos avalando en este momento no somos millennial, mucho menos centennial. A veces nos cuesta un poco entender el tema de las redes sociales y por eso somos un poco, a veces somos quizás un poco, hacemos juicios apresurados. Yo no le agregaría un rol, pero sí es una excelente estrategia. Las redes sociales se convierten en un instrumento útil para el discipulado de las nuevas generaciones, pero como instrumento. Es decir, siempre teniendo en cuenta que necesitamos conectarnos con ellos, ¿verdad? Y eso es un tema personal, es decir, las redes sociales nunca podrán tomar el lugar de la conexión que podemos hacer personalmente con ellos. Las redes sociales nunca podrán establecer un contexto para creer y por supuesto las redes sociales nunca ocuparán lo que significa el contexto de la iglesia local para crecer. Entonces, usémoslo como una estrategia muy buena. Creo que el pastor Francisco hablaba acerca del control sobre ella. No dejemos que nos arrope, fíjense lo que está pasando, y lo digo en un sentido con preocupación, la mayoría de nuestras iglesias ha tomado solo las redes sociales para continuar el discipulado infantil. Digamos, yo le diría entre comillas, y no quiero que suene despectivo, ¿verdad? Pero dejamos la relación, la dejamos aparte y simplemente estamos concentrados en una transmisión de 1 hora una vez a la semana. Y para el discipulado, y no lo digo yo, es el modelo bíblico para el discipulado, la relación es indispensable. Entonces, hagamos buen uso de las redes sociales, son un excelente recurso, pero eso jamás va a poder suplantar el contexto para conectarse, para creer y para crecer. Gracias, Sadly. Vamos a darle al pastor Francisco que dé respuesta a esta, porque es una pregunta que yo también me he hecho. Dice, amén, dice una hermana. Amén, la familia es la primera en transmitir la fe, pero ¿qué hay de los niños de padres inconversos? Y aún es más difícil en este tiempo de contingencia. Hacer lo que debíamos hacer siempre, o lo que hacen siempre las iglesias, atenderlos y recibirlos. Yo creo que quienes tienen el don de enseñanza, y todos en el fondo como creyentes, tenemos la responsabilidad de albergar a esos niños no creyentes. De hecho, es más, yo creo que cada familia puede abrir sus casas para que sus living puedan transformarse en lugares en que niños de la población puedan llegar una vez por semana al menos, a escuchar palabra de Dios a través de las historias bíblicas que les contamos, a través de lo que les ofrecemos en un programa en que el mensaje de Dios sea claro y pueda desafiarles a recibir a Cristo o a crecer en Cristo si ya son salvos. Entonces, sí, lo que los niños van a recibir de padres no cristianos tal vez es lo único al ir a la iglesia o al ir a la casa de ese creyente. Y lo que nosotros le vamos a compartir pasa a ser lo máximo. Y normalmente esos niños que vienen de hogares no cristianos son más receptivos y están más hambrientos que los hijos de los creyentes que asisten a nuestras clases, porque están acostumbrados y normalmente son ellos los que más complicaciones nos dan a la hora de hacer la clase. Entonces, sí, tenemos que albergar y ser aquellos padres adoptivos de aquellos niños que vienen a nuestra iglesia o a nuestra casa y que no provienen de hogares cristianos, y le vamos a dar todo lo que tenemos. Y vamos a dejar en las manos de Dios el crecimiento y desarrollo. Ahora, existe la posibilidad, como lo hicimos en una iglesia que formamos en la comuna de Maipú años atrás, en que luego de formar un club de niños en una casa, los padres inquietos querían saber y se formó la primera reunión para padres y la segunda reunión para padres. Y le fuimos enseñando y era tan atractivo, parece, para ellos que empezaron a invitar a más padres. Terminó una iglesia local puesta en ese lugar. Entonces, sí, nosotros vamos a hacer un trabajo mucho más profundo para aquellos niños que provienen de hogares no creyentes, no solo por ellos, sino por sus padres y familias a quienes tenemos que alcanzar. Pero cuando hablamos de responsabilidad de los padres de enseñanza bíblica, obviamente nos referimos a aquellos padres creyentes que son parte de la iglesia y que tienen que ser capacitados por nosotros para poder desarrollar
esa labor en casa de la mejor manera posible. Y que es lo que yo creo que en este momento es necesario. Gracias, Pastor Francisco. Familias extendidas, dice Aguana, ¿no? Familias extendidas que acogen, que abrazan, ¿no? Que abrazan a aquellos que no tienen, ¿cierto?, las herramientas en su casa, los recursos para fortalecer la fe y para transformarse en poderosos discípulos del Señor Jesucristo. Voy a leer algo más, voy a tratar, bueno, es un comentario y yo creo que con esto y uno más vamos a estar terminando, pero dice, la interpretación comunitaria es vital desde la iglesia local. La comunidad y la presencia del Espíritu y la oración son esencialmente para el avance del reino. Nos comentan, ¿no? Sin duda, la instrucción comunitaria, el ser iglesia, ¿no? Es importante eso, lo dejo ahí. Y voy a tratar de ordenar una que está aquí, Pastor Daniel o Pastor Samuel, dice, ¿por qué? Voy a tratar de ordenarla, pero dice, ¿por qué no se encuentra la familia y la iglesia? Me da la impresión. ¿Por qué la enseñanza sistemática no logró eso del discipulado, tal vez? ¿Por qué verlas como entidades separadas? No sé si se entiende lo que... ¿Sí? ¿Se logra entender? Como el rol de la familia y la iglesia, ¿por qué se ven como entidades separadas o por qué desde la iglesia la educación sistemática no ha logrado a lo mejor formar verdaderamente discípulos? ¿Lo dejo? Muy bien. Después le doy el lugar a Daniel. No, interesante pregunta, muy interesante pregunta. ¿Sabes tú que invita a reflexionar? Porque, mira, creo que iglesia y familia, si bien es cierto aquí como que lo planteamos separado, definitivamente, pero la pregunta creo que nos lleva a reflexionar, que hay que tener todos los resguardos posibles para que el cuerpo de Cristo, como la comunidad de creyentes, no vaya siendo cercenada, te fijas, en grupos de grupo esto otro, en una diversidad de grupos, donde el concepto de cuerpo se va diluyendo. Yo creo que es muy válida la pregunta para tener los resguardos de que iglesia y familia no deberíamos mirarlo como componentes separados, ¿ya? Sino como parte de este todo, ¿ya? Yo creo que es una muy buena pregunta a reflexionar para tener los resguardos, quienes estamos en el tema pastoral y estamos en el tema de iglesia y de hacer iglesia, de tener también esos resguardos, porque iglesia y familia, si los vemos como entidades absolutamente separadas, es complejo, ¿no? Me parece que es muy válida la pregunta, muy buena pregunta. Daniel. Sí, bueno, yo creo que es claramente un desafío. De pronto, sin darnos cuenta, hemos cometido ahí un error, ¿no? De parcializar todo, güey. ¿Eh? De parcializar todo. Entonces, en la iglesia aquí tenemos los varones, tenemos las mujeres, tenemos por allá los adultos. Entonces, bien, como estrategia puede ser, pero de pronto hemos dividido algo que debiera haber mantenido, digamos, allí en su perfecta, ¿no es cierto?, cohesión y unidad. Creo que es un tema que hay que revisarlo. Un desafío. Muy bien. Dice, sí, alguien comenta, sí, hogar, iglesia, escuela, el desafío del nuevo paradigma es concluir con la fragmentación. Que sean uno, ¿cierto? Trabajando para establecer el reino de Dios en medio de las nuevas generaciones y con esas nuevas generaciones en este siglo XXI que estamos hace poquito comenzando a vivir. Quiero darles las gracias a cada uno de ustedes.
Yo sé que se han tomado su tiempo para dedicarse, ¿cierto?, a este día, que llega este día. Les doy gracias por eso. Le doy gracias a nuestros hermanos que nos han seguido a través de las redes, en Facebook Live, en YouTube. Gracias por estar con nosotros. Sin duda, como decía el pastor Daniel, nos plantea, y lo tenemos así considerado, si el Señor lo permite, en octubre, una segunda conferencia, justamente. Pero gracias por estar aquí. El Señor nos permite estos tiempos de reflexión, nos desafía, ¿cierto?, para hacerlo mejor en este tiempo. Creo, y termino con esto, que sin la presencia vital del Espíritu Santo en medio de las familias, sin la presencia vital en medio de la iglesia, sin una oración constante, permanente delante del Señor, todos nuestros esfuerzos y tal vez todos nuestros programas pudieran quedar como eso, como buenos programas, pero necesitamos la realidad del Espíritu en medio de nosotros, en medio de la iglesia del Señor. El Departamento de Educación Cristiana les da gracias, estamos abiertos para ustedes, para servirles. Tienen nuestra dirección, en lo que sea estamos por ahí. Y muchas gracias, hermanos, muchas gracias, Francisco, Pastor Samuel, gracias, Salvi, gracias, Pastor Daniel, por este tiempo, y que el Señor nos dé muy pronto una nueva oportunidad. Que el Señor les bendiga a todos en casa. Buenas noches. Bendiciones.